bienvenidos a un nuevo video de tu canal Pro Technology. Y hoy vamos a estar hablando algo muy importante y que ha estado en boca de todo el mundo a nivel internacional, y se trata de la última actualización de Windows 11, la KB506-3878, que ha estado dando mucho problema con los discos SSD. Si quieres saber y enterarte de todo lo que sabemos hasta el momento de este problema en esta actualización, tienes que quedarte en este video que ya comenzamos. Como lo dimos al inicio de la intro, hoy vamos a estar hablando de la actualización de Windows 11, la KB506-3878, la actualización que está haciendo que los discos SSD dejen de estar funcionando en Windows 11. Vamos a hablar un poco sobre esta actualización. Bueno, esta actualización es una actualización obligatoria de Windows 11 que viene en el paquete 24H2, y que lo que hace es un parche que corrige ciertos problemas de seguridad y entre otras cosas. Pero se ha detectado que esta actualización trae un serio problema con los discos SSD, ya que al momento de hacer unas transferencias mayores a 50 GB, ya sea en un archivo o por volúmenes de archivo que asumen esta totalidad, y tu capacidad de almacenamiento dentro de tu unidad SSD es mayor al 60%, al momento de que estás haciendo la transferencia, tu sistema se queda congelado y tú reinicias tu computadora, y al reiniciar tu computadora, tu Windows 11 no reconoce tu disco duro, por lo que uno piensa que el disco duro se dañó. Pero hasta lo que podemos encontrar en internet por reportes de otros usuarios que han hecho esto, el SSD queda como invisible para Windows 11, pero en algunas pruebas que podemos realizar, podemos sacar nuestro disco SSD, conectarlo a un adaptador USB y verificar si el funcionamiento del disco SSD está bien, ya que en algunos reportes dice que el disco duro deja de funcionar y queda inservible, y en otros reportes que pudimos encontrar en internet nos indica que el disco sí queda funcionando, y en algunos casos los usuarios han tenido que formatear y perder todos sus archivos dentro del disco duro. Entonces, los discos SD que están más afectados son los que tienen controladoras Phison. Pero en algunos últimos reportes que podemos encontrar en internet nos indica que también hay discos SSD de otras marcas que también están siendo afectados, como los Quinto, los SanDisk, también los Corsair también han sido afectados. Lo que no hemos podido encontrar hasta el momento son los discos duros, los discos de estado sólido, los SSD de Samsung. No los hemos podido encontrar en ninguno de estos reportes por el momento, entonces estamos asumiendo que esta marca de disco duro no está siendo afectada. La mayoría de estos discos duros que son afectados son los que utilizan una controladora de la marca Phison Electronic, que son los que en su mayoría están siendo afectados. Bien, y te pregunta, ¿cómo podemos solucionar o cómo podemos evitar que nos afecte este problema? Bueno, si aún no has instalado a esta actualización en tu computadora, lo que puedes hacer es pausar las actualizaciones de tu computadora por una semana, por 2 semanas o por un mes, hasta que Microsoft emita un comunicado o emita el parche de seguridad que reparará este problema que tiene esta actualización. Si no la tienes instalada todavía, te recomiendo que no la instales y que pauses las actualizaciones por un periodo de 2 semanas o un mes, puede ser. Pero si ya tienes esta actualización instalada en tu computadora, lo que te puedo recomendar es que no hagas gran transferencia de archivos, ni en un solo archivo ni en varios archivos que sumen en una totalidad de 50 GB, y verifica que la capacidad de tu disco duro no supere los 60% de su capacidad. Te recomiendo también que si ya la tienes instalada y quieres transferir archivos grandes, los secciones en archivos más pequeños para evitar que esta te dé este problema. Que eso es lo que hasta el momento sabemos. Ya Microsoft, creo que a la fecha que sale este video, sí ya reconoció que esta actualización tiene un problema y que está afectando los discos SSD de este tipo de controlador hasta otros discos SSD que también están siendo afectados, que hemos podido encontrar en las últimas investigaciones que hemos hecho. Así que yo te recomiendo que si no la tienes instalada, no la instales y pauses tus actualizaciones. Pero si ya la tienes instalada, trata de no realizar transferencias de gran volumen más allá de los 50 GB, para evitar que
esto te suceda en tu computadora y tengas problemas con pérdidas de archivos, tu SSD se puede dañar o tengas que restaurar todo el sistema, que es algo muy tedioso y muy problemático porque pierdes todos tus archivos al formatear y no poder recuperar todo lo que tienes guardado. Así que esto es lo que yo te recomiendo. Te pregunta cómo puedes verificar si ya yo tengo instalado esta actualización, porque puedo tener de forma que es automática que se instalen mis actualizaciones en mi computadora. Es muy sencillo, simplemente nos vamos a la opción de Windows, de la ventana de Windows, el icono de la ventana de Windows en el menú de inicio, y nos vamos a configuración, nos vamos en Windows Update y ahí en el menú buscamos donde dice historial de actualizaciones y buscamos si tenemos instaladas nuestras actualizaciones. Si deseas desinstalarla, puedes hacerlo, pero lo único que te hago hincapié es que tenga la precaución de que si desinstalas esa actualización, quizás quedes vulnerable o susceptible a algún fallo que tenga, que esa actualización haya reparado en la anterior. Pero si te quieres correr el riesgo de desinstalarla, ya sería asunto tuyo si te corre el riesgo de desinstalar esta actualización. Pero yo te recomiendo que si ya la tienes, simplemente sigue las precauciones que te dije anteriormente, de que no transfieras archivos mayores a 50 GB. Si vas a transferir esa cantidad de archivos, que la hagas seccionada para que no te afecte a tu SSD. Bueno amigos, este fue el video sobre la actualización KB506 3878 de Microsoft Windows 11, que te da el problema con los SSD, que lo deja invisible a tu sistema operativo, o en algunas ocasiones puede ocasionar problemas graves de pérdida de información, tengas que formatear o hasta incluso puede que dañe a tu disco duro. Y si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido. Será hasta el próximo video.